cómo se están moviendo los mercados internacionales, pero también hablar sobre el efecto que está teniendo en este momento el boom de algunas ideas que se están vendiendo por internet o por redes sociales, de las posibilidades que la gente tiene para invertir en los mercados por su cuenta, pero la importancia de formarse para poder hacerlo y evitar perder su capital a través de estos mecanismos que quizá no son los adecuados o para los cuales usted quizá no está preparado. Bienvenido. Hola Mariana, un gusto estar en tu programa. Bien, Alberto, quisiéramos comenzar la tarde de hoy hablando sobre lo que está ocurriendo en el mercado internacional en este momento. Estados Unidos está marcando de cierta manera la pauta en los mercados con el tema de la inflación o la posibilidad de que exista esto, y hemos visto el efecto que esto está teniendo dentro de las materias primas y dentro de otros activos dentro del mercado de valores. Quisiera conocer, bueno, cuál es la visión que tienes respecto a esto, casos como los metales, casos como el petróleo, y la volatilidad que hemos estado viendo. Mira, ese probablemente es el gran tema en los mercados ahora mismo. Las materias primas venían de un ciclo bajista desde el año 2008, cuando el petróleo estaba en $147 el barril, y desde allí tenía un ciclo largo de caída en los precios de materias primas, con lo cual también las materias primas son el driver de la inflación a nivel global y especialmente en países como Estados Unidos, porque el costo de la factura más importante es energía, es electricidad. Entonces, la inflación no era un problema, las materias primas venían cayendo, pero a partir de marzo, después del golpe de la pandemia del año pasado, las materias primas hicieron un piso y empezaron a subir con mucha fuerza. De hecho, hoy, por ejemplo, el petróleo WTI marcó un máximo en el año en $74 el barril, pero también el cobre, están subiendo los metales. Todo el índice de materias primas está empezando a subir con mucha fuerza. Es un fenómeno o es un ciclo parecido a lo que vivimos a principios del año 2000. Entonces, es muy probable que estemos a puertas de un superciclo en materias primas. También las economías, cuando terminen de solucionar el problema del COVID, va a haber también un shock de demanda y Ujú. probablemente va a afectar el tema de los precios. Entonces ya lo estamos viendo en Estados Unidos con una inflación arriba del 5%, donde la Fed va a tener que tomar acciones para poder calmar un poco esto. Y aparte de Estados Unidos, China está tomando acciones ya más enérgicas con el tema de las materias primas. Es lo que hemos visto recientemente. ¿Consideras que podría mantenerse el alza de materias como el oro, el cobre, la plata, básicamente? Yo creo que estamos entrando en un ciclo largo alcista en las materias primas. Son ciclos que duran más de 7, 8 años y probablemente vamos a tener un tema inflacionario de cara al mediano y largo plazo. Pero en el muy corto plazo, creo que las materias primas están muy sobrecalentadas, han Ujú. tenido un rebote muy importante. China está tomando acciones para bajar un poco los precios. Ya estamos viendo en algunas materias primas correcciones, por ejemplo en el oro, y hemos visto un incremento del dólar producto de estas acciones, pero digamos que esto es una corrección de corto plazo. Momentáneo. Probablemente en el mediano y largo plazo vamos a seguir viendo los commodities, las materias primas subir. ¿Tiene que ver esto con la expectativa que exista en cuanto a, bueno, la expectativa, en el caso del petróleo, la expectativa de la movilidad, que volvamos a la movilidad, que el mundo vuelva a activarse y podamos volver a ver máximos, por ejemplo, en el caso del petróleo, como los llegamos a ver hasta 2009, 2008, 2010? Bueno, es una combinación de cosas. También está el shock de demanda producto de la movilidad y del tema, pero también ha habido una desinversión en el sector tradicional petrolero, en los campos convencionales, también en el shale oil en Estados Unidos, producto de esta caída en los precios que vimos hasta el año pasado. Y ahora ese shock, digamos, o esa pérdida fundamental de oferta, eventualmente en algunos jugadores claves, además de los riesgos geopolíticos que están presentes en este momento, Ujú. que están bastante caldeados. Todo eso ha generado un cóctel de cosas que genera de alguna manera la semilla para un mercado alcista en materias primas muy interesante de cara al mediano y largo plazo, que puede favorecer a los países productores, los países emergentes, y obviamente va a ser digamos, puede tener un viento en contra para los países consumidores netos de energía, como por ejemplo Japón, Estados Unidos, etcétera. Es decir, que aquel que esté largo en petróleo se debe mantener ahí. Yo creo que sí, puede haber mucha volatilidad. De hecho, hemos visto muchísima volatilidad en el mercado, pero de cara al mediano y largo plazo, yo creo que la tendencia cambió desde marzo del año pasado y probablemente veamos precios del petróleo en los próximos años por arriba de los $100. Hemos visto también informes de algunas entidades financieras o calificadoras en caso del oro o la plata, que da niveles de, por ejemplo, en el caso de la plata, hasta más de $30 por onza, Ujú. en el caso del oro, hasta 2.300 o $2.400
$3 por onza. ¿Crees que esto es posible? Sí, claro, la verdad es que sí, creo que es posible en este ciclo alcista que viene en las materias primas, que te repito, no es de un mes, de 2 semanas, sino va a ser un tema probablemente para los próximos 5 años. Esta política de los bancos centrales de inyección monetaria inédita y tiene un peso importante, y lo que hemos visto es que puede tener un peso en la devaluación del dólar de cara al mediano y largo plazo, y eso puede favorecer sin duda alguna a los metales preciosos, al incremento. Veíamos también recientemente la FED hablaba y decía que todavía las tasas de interés las iban a dejar como está. Esto potenciaría mantener los niveles de los metales como los estamos viendo hasta el momento, por lo menos casos como el del oro o la plata. Y hablarían de un acomodo de esto como para finales del año que viene, de 2022, principios de 2023. ¿Esto puede ser posible? Sí, la verdad es que la Fed tiene lo que llaman el plan, el dot plot de la Fed es para el 2023. Ahora, con el incremento de la inflación, de alguna manera los analistas están viendo que puede ser un poco más temprana la subida de tasas, pero en todo caso es finales del 2022 como muy temprano. Lo que sí puede ocurrir es un ajuste de las tasas en los títulos de renta fija, por ejemplo en los bonos a 10 años. Sin embargo, a pesar de esta subida de la inflación y de las materias primas, las tasas no están muy disparadas para lo que realmente. Entonces, hay todavía espacio, las tasas probablemente van a estar bajas durante un buen tiempo, y eso es, digamos, materia prima para alimentar el rally alcista en el oro, en la plata, en todos estos Eso va a mantener metales. ese nivel de alza Muy probablemente. en estos mercados. O sea, que podríamos estar hablando de que estos son los mercados más importantes para prestarle atención o estar en inversión en los próximos tiempos. Sí, digamos que lo más importante es que no teníamos un problema inflacionario, pero ahora probablemente vamos a una inflación, y la mejor cobertura frente a una posible inflación global en el tiempo son los metales preciosos. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos con más.